mucho gusto saludarles y como siempre aquí estamos meditando en la palabra de Dios. Y el día de hoy me estoy acordando de una frase que uso repetidamente y que mi amiga Taisy Vidrio siempre se ríe, porque suelo decir, y lo digo muchas veces con conocimiento de causa, que cuando oímos esta frase de amar a Dios y sobre todo cuando trae implicaciones de los beneficios de amar a Dios, muchas personas suelen apretar los ojos y otra parte de su cuerpo con la intención de amar a Dios. Pero fíjese que normalmente hemos aprendido, ahora sí que nuestra cultura, la televisión nos lo ha enseñado, el cine también, que el amor es una cosa más emocional que otra, más que nada, ¿no? Pero con Dios eso no aplica, ¿sabía? No podemos amar a Dios solamente emocionalmente. El amar a Dios tiene un montón de connotaciones, pero un montón de connotaciones muy padres y muy buenas que nos enseñan a vivir de una manera distinta. Y cuando nosotros regresamos a lo que mucha gente toma como esa guía, que son los famosos 10 mandamientos, pues usted se acordará que el primer mandamiento dice: amarás a tu Dios sobre todas las cosas. Pero es bien interesante porque cuando ponemos atención a este mandamiento y luego nos vamos al Nuevo Testamento, en donde Jesús dice, el primer mandamiento es amarás a tu Dios sobre todas las cosas, y lo dice, y el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice, y en esto se engloba todo. La pregunta siempre es, ¿cómo es que amamos? Porque es un hecho que solemos amar emocionalmente, y por eso pasa como la semana pasada que le decía que no solamente es esta amiga que ya me reclamó, que le dije, pero ella sabe muy bien quién es, que dice, hay cosas que no me nacen, porque hay veces que solamente tomamos las cosas desde nuestra emoción y hay cosas que en el momento no nos nace sentir. Pero si nosotros nos vamos, y me voy a tomar el lujo de leerlo para no equivocarme, en Marcos 12:30 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. O sea, ¿se está dando cuenta? O sea, hay un trasfondo, no es solamente aprieta los ojos y otra parte de tu cuerpo para decir que amas a Dios. Cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos dando cuenta que, número uno, es imposible amar a alguien sin conocerlo. O sea, es decir, no amamos a quien no conocemos. Nos podríamos enamorar. Y el tema con el enamoramiento es que muchas veces nos solemos enamorar más de la idea que tenemos de la persona, de la situación, de las cosas, que de ellos mismos. ¿Cuántas veces? Y ahora estaba viendo el otro día esta serie de hace mucho tiempo que se llama Sex and the City. Y cómo la protagonista constantemente está enamorada de lo que se imagina y de la idea de tener una relación. Y que cuando entran a las relaciones es en donde pasan las cosas. De hecho, también me sucede mucho que escucho personas que se enamoran y que constantemente dicen, wow, esta persona, y que no sé qué tanto, y luego de repente cuando conocen a la persona se enamoran, y luego después esa persona ya ni siquiera merece tener nombre y dicen, esta persona. Y entonces empiezan a hablar de lo peor y dice, pues yo a lo largo de mis casi 44 años he evolucionado, pero no he cambiado. ¿Entiende? O sea, lo que es intrínseco en mí no cambia. Puedo evolucionar y puedo crecer, pero la persona que tenga que convivir conmigo se va a encontrar siempre con la misma persona. Y eso es una virtud, porque la misma Biblia dice en el libro de Hebreos que Dios fue, es y será siempre el mismo. Entonces, en el hablar de amar a Dios, tenemos que hablar de alguien que nunca cambia. Porque muchas veces la gente suele decir, es que los tiempos han cambiado y Dios va a cambiar. No, Dios dice de Él mismo que no va a cambiar. Yo creo que esto es algo digno de amarse, pero hasta que no lo conozcamos y hasta que no aprendamos a amar el hecho de que la única constante en nuestra vida y lo que nunca va a cambiar es Dios, en ese momento tenemos a alguien de quien tomarnos. Por eso mismo la Biblia dice que Jesús es la roca, ¿sí?
sobre esa roca podemos fundamentar lo que queramos, porque esa roca nunca va a cambiar. Y cuando nosotros tenemos un arranque emocional y decimos que amamos a Dios, pues lo podemos decir impulsado por las circunstancias, lo podemos decir impulsados porque en ese momento nos está yendo bien. ¿Y qué pasa cuando las cosas no van como nosotros nos imaginamos? ¿Podemos amar a Dios? Miren, yo le puedo platicar, la semana pasada ha sido una de las semanas más difíciles que he pasado. Mi prima favorita, alguien a quien yo amaba profundamente, falleció. Y falleció joven. Y si lo entendemos así, falleció sin ningún motivo aparente. Sin embargo, tengo que entender que Dios así lo dispuso. Y ella era una adoradora de Dios como pocos. Y mi carne me va a doler. Y he llorado muchísimo. Pero también tengo que entender que la voluntad de Dios es esa. Y que Dios, tarde que temprano, me va a permitir entender qué es lo que pasó y por qué se la llevó. Pero entre tanto y tanto no puedo dejar de amar a Dios. Porque yo ya cometí ese error alguna vez, me enojé con Dios y le reclamé cuando murió mi papá. Y el día de hoy, que entiendo, o sea, imagínense, 25 años después, entiendo que la voluntad de Dios no deja de ser ni buena, ni deja de ser agradable y no deja de ser perfecta. Y por ello tengo que amar a Dios, porque Él no cambia. Mañana le seguimos con esto, amados.